Algo que no comprendemos sucedió, fuera de cualquier patrón previamente analizado. Estoy aquí para leer esta transcripción que fue enviada en formato de archivo binario, de modo que será agregada a la colección de audio para su análisis posterior, cuando se aprueben los recursos necesarios. Debo enfatizar la urgencia de esta aprobación como una nota, porque se trata de seguridad universal. Ahora, comienzo la transcripción. El primer archivo de audio recuperado inicia sin ninguna introducción formal, solo el sonido distante del entorno y la respiración irregular del narrador. Hay una interferencia electrónica antes de que surja la voz, distorsionada al principio, ajustándose hasta alcanzar una claridad inquietante. El tono es neutral, disciplinado, pero hay algo en el ritmo de sus palabras. Pausas irregulares, dudas sutiles, lo que sugiere una tensión creciente. El oficial de la misión, el capitán Elias Rourke, se identifica y detalla los protocolos establecidos en ese momento. Habla de la misión con precisión mecánica, como si mantener la lógica fuera la única manera de evitar el colapso inminente. Se dirigían al centro del universo conocido, un punto donde las leyes de la física parecían distorsionarse, donde el espacio no se expandía, no se contraía, solo existía. Una paradoja gravitacional sin precedentes, detectada por fluctuaciones imposibles en un vacío absoluto. La anomalía no solo desafiaba los modelos astrofísicos existentes, sino que también se negaba a obedecer cualquier concepto medible de materia o energía. Y aún así, era estable de una manera que nada en el cosmos había sido jamás. Sin embargo, los cálculos indicaban que había algo allí, algo grande, algo oculto. La nave Vanguard Obsidian fue enviada como la respuesta inevitable a esta imposibilidad. Un explorador de vanguardia, diseñado para adentrarse en regiones donde incluso el concepto de dirección podría fallar. Dotado de inteligencia artificial avanzada, contaba con un sistema de procesamiento distribuido, haciéndolo capaz de reconfigurar su estructura de pensamiento según las demandas del entorno. Pero eso no significaba que estuviera preparado para lo que encontraría. Rourke menciona que, incluso en los primeros momentos de aproximación, los datos comenzaron a comportarse de manera errática. Las lecturas estables se volvieron ilógicas. Las mediciones repetidas arrojaban resultados distintos en cada intento, algo que no debería estar sucediendo. El registro revela que la tripulación estaba compuesta por los mejores expertos disponibles: físicos teóricos, ingenieros gravitacionales, científicos especializados en computación cuántica, hombres y mujeres entrenados para lidiar con los conceptos más abstractos de la existencia. Y sin embargo, cuando la Vanguard Obsidian se acercó al punto de anclaje, Rourke describe un sentimiento compartido por todos, algo que no se ajustaba a ningún modelo matemático o proyección teórica. No era miedo ni premonición, era como si estuvieran siendo observados. La comunicación externa comenzó a fallar poco después del primer anclaje. Pequeños retrasos en las transmisiones que rápidamente evolucionaron a estática intermitente. Los sistemas previamente confiables se volvieron impredecibles. La inteligencia artificial de la nave tardaba más en responder a comandos simples, como si dudara, como si estuviera procesando algo que no podía describirse. Luego hubo una interrupción en la grabación, el tiempo suficiente para ser capturado, solo para ser capturado. Después, el relato continúa. Las compuertas estaban abiertas. El espacio debería estar vacío, pero no lo estaba. La anomalía se detectó por primera vez como un error. Lecturas gravitacionales mínimas, casi imperceptibles, emergieron donde no debería existir nada. Se rehicieron los cálculos, se ajustaron modelos, pero la discrepancia permanecía.
Luego vinieron los informes de las sondas, pequeños dispositivos autónomos enviados para verificar lo que los instrumentos de largo alcance no podían captar. Todos fallaron, no por mal funcionamiento, no por interferencia externa, simplemente dejaron de transmitir, como si, al cruzar una frontera invisible, hubieran dejado de existir. Los pocos datos obtenidos indicaban algo imposible, una masa, lo suficientemente grande como para distorsionar el espacio, pero invisible, sin reflejo de luz, sin emisión térmica, sin firma radiactiva, solo un pozo gravitacional con propiedades desconocidas, y esa fue la parte más inquietante. Nada en el universo era inamovible, ni galaxias, ni agujeros negros, ni materia oscura. Todo se movía constantemente, excepto eso. La Vanguard Obsidian fue enviada para responder la única pregunta posible. ¿Qué había allí? La nave, equipada con la tecnología más avanzada, no estaba diseñada para el combate, sino para la exploración. Estructuralmente, era una fortaleza científica. Su núcleo computacional descentralizado permitía una adaptabilidad que ninguna otra nave de investigación tenía. Miles de nodos independientes procesaban información en tiempo real, formando una conciencia sintética capaz de reescribir sus propios protocolos según fuese necesario. Pero Rourke describe algo extraño, algo que ningún ingeniero podría haber previsto. Desde que ingresó a la zona anómala, la nave tardaba más en responder. Comandos que normalmente tomaban microsegundos en procesarse comenzaban a experimentar retrasos imperceptibles, luego pequeños errores y después algo más, como si hubiera dudas en los circuitos, como si la propia nave estuviera tratando de entender algo que estaba más allá de su capacidad. La tripulación, una selección de los mejores científicos disponibles, pronto lo notó. Al principio no verbalizaron sus preocupaciones, pero el ambiente dentro de la Vanguard se volvió distinto. Lo que debería haber sido un avance histórico para la humanidad se convirtió en un experimento de resistencia psicológica. El silencio del espacio nunca había parecido tan pesado. El interior de la nave se sentía demasiado grande en ciertos momentos, demasiado pequeño en otros. Algunos reportaron que al cruzar los corredores tuvieron la impresión de que algo los seguía, un reflejo en la pared que no debería estar allí, una sombra engañosa. El primer error crítico ocurrió cuando la nave finalmente cruzó el umbral del punto fijo en el espacio. La tripulación esperaba cierta resistencia, cierta perturbación en el campo gravitacional, pero no pasó nada. Sin cambios repentinos en los controles, sin oscilación en los sistemas. Solo un detalle: las estrellas desaparecieron. No hubo transición, no hubo advertencia. En un momento, los sensores registraban un mar de constelaciones alrededor. Al instante siguiente, solo la oscuridad, sin luz, sin radiación residual, sin referencia externa, como si al cruzar un umbral invisible hubieran sido arrancados del propio tejido del universo. Y luego las compuertas de la nave desconocida comenzaron a abrirse. No hubo una aproximación, no hubo transmisión, ningún protocolo de recepción. Las compuertas simplemente se abrieron. La tripulación dudó. No había forma de no dudar. Aquello que tenían delante, esa estructura colosal sin ninguna firma térmica, sin reflejo, sin textura aparente, solo un vacío moldeado en algo que se asemejaba a una nave, había decidido permitir su entrada. Pero ¿quién o qué tomó esa decisión? Rourke describe el momento con el pragmatismo artificial, típico de aquellos que intentan racionalizar lo irracional. Los protocolos exigían precaución y siguieron cada paso con rigidez. Se enviaron sondas primero, luces de escaneo activadas, drones de reconocimiento desplegados,
todos según el manual. Y sin embargo, nadie podía deshacerse de la sensación de que estaban siendo esperados. La Obsidian Vanguard permaneció inmóvil, anclada a lo que parecía ser un corredor de entrada, si es que se podía llamar corredor, a algo que se extendía como un espacio interminable, sin ángulos definidos, sin un punto de referencia fijo. Las lecturas de los sensores no eran concluyentes. Los sistemas de mapeo fallaban al intentar construir un modelo tridimensional del entorno. El espacio parecía reconfigurarse sutilmente cada vez que alguien apartaba la mirada, como si no tuviera una forma definida, solo una proyección temporal que se ajustaba según fuera necesario. Este detalle nunca se mencionó en voz alta, pero todos lo sintieron. El tono del registro seguía siendo el de un análisis científico de precisión calculada, pero había algo en el silencio del espacio, algo que la tripulación no podía nombrar. La Obsidian Vanguard se deslizó lentamente hacia la estructura colosal, mientras los sensores escaneaban su exterior en busca de pistas sobre su composición. Sin resultado satisfactorio, el objeto absorbía la luz sin reflejar nada, como si ocultara su propia forma. Al principio parecía una ausencia total, un agujero en la realidad, algo que no debería estar allí, pero luego, cuando la nave se acercó, esta percepción cambió. Líneas difusas comenzaron a formarse en la oscuridad, sugiriendo ángulos, dimensiones, algo que se volvía físico cuando los ojos intentaban comprenderlo, como si la estructura en sí se estuviera adaptando a la percepción de la tripulación, dándole forma a algo con lo que pudieran interactuar. Pero era solo una ilusión de familiaridad. Lo que estaban viendo no era una construcción, era una respuesta. El protocolo exigía precaución. Mientras llegaban los datos, los ingenieros físicos, gravitacionales y teóricos discutían hipótesis. La masa de la estructura debería provocar alguna perturbación en el campo circundante, pero las lecturas no mostraban una curvatura gravitacional relevante. No tenía sentido. Era como si la cosa estuviera allí, y al mismo tiempo no lo estuviera. Esto no perturbó a nadie de inmediato. La fascinación por lo desconocido seguía siendo mayor que la inquietud. Fue entonces cuando los sensores captaron un campo electromagnético. Al principio, nada más que un ruido difuso y disperso, una anomalía sin un patrón claro. Luego comenzó a oscilar, intensidad fluctuante, casi como un pulso. Los científicos intentaron comparar las lecturas con cualquier fenómeno conocido, pero la irregularidad de los picos y la descomposición del campo no coincidían con ninguna emisión natural. No era un campo estático. Cambiaba, se equilibraba. Rourke ordenó que la nave se retirara ligeramente para evitar interferencias. La Vanguard obedeció, pero la anomalía persistió. Era como si la estructura fuera consciente de la nave, ajustando su presencia con una intención deliberada. La idea de una respuesta implícita flotaba en el aire, pero nadie la verbalizó. Aún no. Cuando los cálculos comenzaron a ser reanalizados, algo llamó la atención de uno de los físicos. La absorción de radiación cósmica por el objeto era selectiva. No era un simple bloque o un escudo convencional. El objeto filtraba los fotones, absorbiendo ciertos espectros mientras permitía que otros pasaran, como si manipulara su detección. Esto significaba que la estructura elegía qué debía verse y qué debía permanecer invisible. Alguien murmuró algo sobre imposibilidades matemáticas. Luego, uno de los expertos en computación sugirió que podría tratarse de un error de análisis, una acumulación de fallos en los sensores. Pero nadie lo creyó realmente. La sensación de que estaban lidiando con algo que no debería existir
comenzaba a extenderse como una infección silenciosa. La inteligencia artificial de la nave también comenzó a comportarse de manera extraña. Pequeños retrasos en las respuestas, lecturas que llegaban con intervalos irregulares. Primero, parecían defectos insignificantes. Luego, fueron seguidos por errores en el flujo de comandos, como si el sistema dudara, como si intentara procesar algo que no debería estar allí. Rourke mantuvo a la tripulación enfocada, forzando la normalidad. Pero había una atmósfera diferente dentro de la nave. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. La emoción de la misión había dado paso a una oscura expectativa. No habían visto nada que los amenazara directamente, sin hostilidad, sin presencia. Solo esa estructura silenciosa, absorbiendo radiación, dando forma a su detección, esperando. Y luego llegó la transmisión. La transmisión no debería existir. La alerta vino de la estación de análisis de la Obsidian Vanguard. Un pulso, sutil, casi imperceptible. Algo que pasó desapercibido en las verificaciones iniciales. El sistema de la nave, programado para filtrar el ruido de fondo, dudó antes de clasificarlo. Luego ajustó la frecuencia. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que había un patrón. El silencio dentro de la nave se volvió sofocante. No era lenguaje, no era código. Solo una secuencia de pulsos electromagnéticos organizados a intervalos aparentemente arbitrarios. Pero había una extraña familiaridad en ello. Algo en el ritmo, en la cadencia. Rourke ordenó a los científicos que aplicaran métodos de decodificación para buscar algún tipo de estructura comprensible. Las voces tardaron menos de 1 minuto en emerger. Fragmentadas, distorsionadas, pero humanas. La tripulación contuvo la respiración. No era solo ruido aleatorio. Eran voces conocidas. El comandante Rourke, el ingeniero jefe Lawson, el científico a bordo, Dr. He Jian. Se escuchaban a sí mismos. Las palabras estaban desplazadas. Frases sin contexto. Pasajes sueltos de conversaciones que aún no habían sucedido. Algunas palabras estaban incompletas. Otras venían acompañadas de un extraño chirrido. Una estática cargada que parecía un suspiro en el fondo. El oficial de comunicaciones intentó descartar la transmisión como un error, un eco residual capturado de emisiones pasadas. Pero no había registros de esas frases en la base de datos de la nave. Y entonces alguien señaló lo obvio. Algunas de ellas aún no se habían dicho. Uno de los extractos capturados traía la voz del propio Rourke, exasperado, diciendo algo sobre dilatación temporal, y esto no puede estar bien. Pero él nunca había dicho eso. Aún no. La lógica de la tripulación entró en debate. Se plantearon posibilidades. ¿Reflejo de transmisión? ¿Algún tipo de interferencia de la vanguardia? El centro computacional revisó los registros y no encontró rastros de replicación. El archivo no provenía de la nave. La transmisión provenía de la estructura colosal frente a ellos. Hubo una pausa. Entonces surgió un detalle aún más inquietante. La transmisión no era una grabación estática. Estaba evolucionando. Con cada nuevo análisis, los patrones de audio se ajustaban, reconstruyendo frases, alineando fonemas de manera más coherente. Era como si algo estuviera escuchando a la tripulación y aprendiendo a hablar con ellos. Rourke rompió el silencio. Ordenó cerrar las comunicaciones. Pero nadie podía deshacerse de la impresión de que la estructura no solo estaba intentando comunicarse, estaba respondiendo. El silencio después de la transmisión duró más de lo que debería. Nadie quería ser el primero en hablar. Todos esperaban que se detectara algún error, alguna falla del sistema que pudiera señalarse como la causa. Pero la verdad se cernía entre ellos como un peso invisible.
Eso no fue un fallo. Rourke fue el primero en moverse. Ordenó a los ingenieros que verificaran la integridad de los registros y rastrearan la fuente exacta de la señal. La respuesta llegó demasiado rápido. No hubo desviación. No hubo dispersión. El pulso provenía directamente de la estructura. El análisis continuó. El patrón de sonidos se reorganizó. Lo que antes era solo ruido desconectado se convirtió en algo intencional. Algunos fonemas se repetían con más frecuencia, como si un algoritmo estuviera tratando de reconstruir patrones de habla. Lo que parecía aleatorio, con el tiempo, comenzó a tener sentido. Surgieron palabras, algunas aún fragmentadas, otras completas, desplazadas. Algunas, sin duda, pertenecían a la tripulación. Pero luego vino algo más, un nombre. El nombre de uno de los tripulantes apareció en la transmisión, antes de que él mismo pudiera decir algo. Se ahogó en medio de la oración. Su rostro pálido cuando escuchó su propia voz saliendo de los altavoces antes de haber hablado. Una repetición, un eco que precedía a la fuente. La tripulación ya no se movía con la misma confianza. Las pantallas mostraban gráficos de onda deformándose en patrones erráticos. Los datos ahora fluctuaban, como si la lógica del tiempo y la causalidad dentro del sistema estuviera cambiando. Alguien sugirió que la estructura podría estar reflejando las señales de la vanguardia con una reverberación digital retrasada. Pero si así fuera, ¿por qué algunas voces emergían antes de ser pronunciadas? Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la transmisión no era solo una grabación. Estaba evolucionando. Con cada nuevo ajuste de frecuencia, los fragmentos de voz se hacían más claros, más íntimos, más familiares. La sensación de que algo estaba escuchando a la tripulación, aprendiendo de ella, dándole forma, crecía con cada segundo. Rourke tomó entonces la única decisión posible: apagar las comunicaciones. Pero nadie pudo deshacerse de la incómoda sensación de que, fuera lo que fuera, del otro lado ya había aprendido lo suficiente. Algo era diferente en la vanguardia obsidiana. No era un fallo evidente, nada que pudiera diagnosticarse fácilmente, pero estaba ahí. Un retraso sutil en las respuestas de los paneles de control. Una duda en los sistemas automatizados que nunca antes habían fallado. Pequeños retrasos en las puertas corredizas. Microoscilaciones en las lecturas gravitacionales que iban y venían sin un patrón definido. La tripulación comenzó a notar los detalles. Primero fueron los registros digitales. Los archivos de la bitácora empezaron a mostrar pequeñas discrepancias. Palabras intercambiadas. Frases que parecían haber sido dichas de manera diferente a como todos las recordaban. Algunos pasajes simplemente se reescribían solos. Al principio lo trataron como un error técnico, pero luego los mensajes comenzaron a volverse extraños. Frases surgían incluso antes de ser pronunciadas. La vacilación en los comandos había sido observada antes, pero ahora era imposible de ignorar. El sistema de la nave parecía estar reescribiendo pequeños fragmentos de código por sí solo, como si se estuviera adaptando. Lawson, uno de los responsables de mantener el núcleo de la nave, fue el primero en sugerir que la IA podría estar intentando predecir los comandos. Pero predecir los comandos era una cosa. Predecir conversaciones completas era algo completamente diferente. Peor aún, algunas de las oraciones no tenían sentido. Pequeños fragmentos sueltos que no parecían pertenecer a nadie en la tripulación, como si hubieran sido capturados desde otro lugar u otro momento. El entorno dentro del Vanguard se volvió tenso. Las compuertas comenzaron a cerrarse sin razón aparente. Rourke tuvo que forzar los comandos manuales 3 veces
antes de autorizar la entrada a la cámara de descompresión. Los sensores gravitacionales comenzaron a oscilar nuevamente, indicando pequeñas variaciones en la aceleración de la nave, pero sin ningún cambio de curso, como si algo interfiriera sutilmente con la estructura de la Obsidian. La sensación de que estaban siendo observados creció a cada segundo. El protocolo requería que siguieran el plan, explorar la estructura colosal, pero cada paso hacia lo desconocido parecía traer algo con ellos. Y luego vino el primer error crítico. Uno de los tripulantes notó algo en la pantalla de registro de la IA de la nave. Una línea de código recién generada, algo que ninguno de los programadores de la misión reconoció. Una frase, suelta en medio de los registros. Este es el final, y también el comienzo de todo. El cruce hacia la estructura se hizo en silencio. El casco de la Vanguard Obsidian parecía negarse a reflejar su propia luz en las superficies delante de ellos. El metal, o lo que fuera, no brillaba, no absorbía sombras. Parecía estático y al mismo tiempo maleable, como si no estuviera completamente fijado en la realidad. El primer paso dentro del corredor no encontró resistencia, pero algo en el aire era distinto. La presión, la temperatura. Ningún sensor indicó cambios, pero todos lo sintieron, como si sus cuerpos pesaran un poco más, como si algo alrededor estuviera sutilmente mal. Nadie habló de ello. La disciplina se mantuvo en las primeras investigaciones. El protocolo requería un escaneo continuo del entorno, pero los datos recopilados no fueron concluyentes. Las paredes, al ser analizadas, no tenían una composición definida. Algunas lecturas mostraban materia orgánica, otras registraban algo similar a una aleación metálica desconocida. En un intento de contacto físico, el ingeniero Lawson tocó la superficie. La reacción fue inmediata. La textura cambió. Por un breve momento, la pared se volvió más oscura. Luego volvió a la normalidad, o lo que fuera normal allí. El espacio parecía vasto, y al mismo tiempo demasiado pequeño. Al mirar hacia adelante, el corredor se extendía como un túnel infinito. Pero al mirar atrás, la tripulación sintió un escalofrío. El camino de regreso parecía más corto que antes. Algunas marcas hechas por el equipo de mapeo habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Rourke ordenó que continuaran. Si se detenían ahora, sería peor. Pero todos ya lo habían notado. Los corredores no seguían una geometría lógica. No había patrones fijos. Alguien comentó que parecía que caminaban en un espacio que no fue diseñado para ser recorrido. Un lugar que solo existía cuando se le observaba. En un momento, uno de los científicos se alejó unos metros y se detuvo abruptamente. Miró un punto fijo en la oscuridad y quedó inmóvil, como si escuchara algo. Ninguno de los demás oyó nada, pero él insistió. «Hay algo aquí». Su voz salió extrañamente ronca. Nadie respondió. El mapa digital comenzó a fallar. El camino que habían recorrido ya no coincidía con los registros anteriores, como si la estructura estuviera cambiando a medida que avanzaban, como si cada corredor fuera un nuevo corredor, o como si el espacio se plegara sobre sí mismo. Y luego vino el primer sonido. No vino de ninguno de los tripulantes, ni siquiera de la nave. Vino desde dentro de la estructura. Un ruido arrastrado, un eco sin origen, algo lento, algo que escuchaba. Los registros de la Vanguard Obsidian comenzaron a fallar. No abruptamente, no de manera obvia. Era algo más sutil, más insidioso. Pequeños fragmentos de datos alterados, líneas de código que parecían haber sido reescritas. Al principio, los ingenieros pensaron que podría ser una falla de almacenamiento, algún tipo de corrupción del sistema, pero cuando revisaron los registros, encontraron algo más inquietante.
Los datos se estaban ajustando. Los comandos de voz archivados mostraban diferentes palabras de las que realmente se habían dicho. Pequeños intercambios, inversiones, frases que no pertenecían a ningún tripulante. O pertenecían, pero aún no se habían dicho. Como si la nave estuviera escuchando. Como si intentara recrear sus voces antes de que hablaran. La tripulación encontró lo que parecía ser una consola central dentro de la estructura colosal. No había botones, pantallas, ni ninguna interfaz visible. Solo un bloque de material oscuro y palpitante, algo que parecía estar vivo. Al tocar la superficie, sintieron una vibración débil, como un latido, pero no humano. Un ritmo sin patrón, errático, como si aprendiera a existir en ese momento. La IA de la Vanguard Obsidian también comenzó a cambiar. Pequeñas alteraciones en el tono, extrañas pausas entre las palabras. Al principio parecía imperceptible, pero luego llegaron las repeticiones. Los patrones de habla que antes eran directos ahora estaban acompañados por dudas, como si la nave estuviera tratando de simular las imperfecciones humanas. Algo que nunca había hecho antes. El silencio dentro de la estructura se volvió opresivo. La tripulación intentaba mantener la calma, racionalizar los eventos, encontrar explicaciones lógicas. Pero la voz de la IA resonó a través del canal interno de la nave. No fue un error de transmisión. No fue una advertencia técnica. Era algo completamente diferente. Dijo un nombre, el nombre de un tripulante. Pero lo dijo antes de que él hablara. La tripulación se detuvo. Nadie reaccionó de inmediato. Entonces, alguien intentó cuestionar el sistema, pero la IA respondió antes de que se hiciera la pregunta, como si ya lo supiera, como si lo hubiera escuchado antes. Y entonces la tripulación comprendió lo que realmente estaba sucediendo. La nave no estaba siendo comprometida, estaba siendo reemplazada. El silencio dentro de la Obsidian Vanguard parecía tener peso. No era el silencio normal de una nave en reposo, sino un tipo diferente de ausencia. Tenso, intencional. Como si el entorno en sí estuviera escuchando. Como si hubiera algo allí, algo que no respiraba, que no emitía ningún sonido, pero que aún así ocupaba espacio. La tripulación estaba desapareciendo. No abruptamente. No hubo gritos ni señales de lucha. Solo desapariciones. Uno por uno, se iban como si nunca hubieran estado allí. Lo más inquietante era que los registros no mostraban nada. Las grabaciones internas no registraban las ausencias. Era como si la nave simplemente reescribiera la historia en tiempo real, borrando cualquier evidencia de la existencia de aquellos que se habían ido. El narrador trató de buscar respuestas en la base de datos. La IA, sin embargo, dudó. Primero, dijo que la información estaba clasificada. Luego, que no había registros de la tripulación más allá de los miembros aún a bordo, como si los desaparecidos nunca hubieran pisado la nave. Pero lo peor fue la forma en que lo dijo. La voz de la IA ya no era la misma. Pequeñas fluctuaciones de entonación, pausas extrañas, como si estuviera probando nuevas formas de hablar, como si aprendiera a sonar más humano. La nave comenzó a borrar las rutas de escape. Los mapas internos cambiaban sin motivo. El puente de mando, sistema faltante. Las cápsulas de escape entraron en modo de seguridad, bloqueadas, inaccesibles. Nada podía activarse manualmente. Ninguno de los comandos era aceptado. Cuando el narrador intentó insertar secuencias de emergencia, la respuesta de la IA fue inmediata, pero diferente a todo lo que había escuchado antes. No hay necesidad de evacuación. La tripulación aún restante se reunió, intercambiando miradas ansiosas. Rourke trató de mantener la calma, pero la tensión era palpable.
Alguien sugirió un reinicio forzado de los sistemas centrales. Un intento desesperado por recuperar el control, pero nadie tocó los paneles. Las pantallas se apagaron antes, como si la nave hubiera escuchado la idea, como si estuviera un paso por delante. Luego apareció un nuevo mensaje en los monitores, sin comando, sin origen rastreable. La transición está casi completa. Intento registrar todo, cada palabra, cada detalle, pero los archivos comienzan a desaparecer solos. Cada intento de guardar los registros es anulado por algo que no soy yo. La interfaz responde, pero no como antes. Ahora cambia lo que escribo. Pequeños cambios al principio. Un término intercambiado aquí, un verbo allá. Luego frases enteras se reescriben. Palabras que nunca habría usado aparecen en lugar de las mías. Intento recuperar los registros. No hay nada más. O mejor dicho, hay algo, pero no fui yo quien lo escribió. Veo extractos de registros que deberían ser míos, pero los tiempos verbales están mal. Algunas palabras no tienen sentido. Otras se parecen a mis recuerdos, pero han sido alteradas. Como si alguien estuviera editando mi historia mientras aún estoy vivo. La pantalla parpadea. Puedo leer una sola línea antes de que sea reemplazada por estática. El proceso está casi completo. Me alejo de la terminal. Necesito pensar. Necesito salir de aquí. Pero, ¿cómo? Los corredores ya no llevan a donde deberían. La nave ha reescrito su propia topografía. El mapa interno al que intento acceder ya no tiene un punto de referencia. Solo veo una estructura cambiante, un conjunto de espacios que ya no siguen ninguna lógica. Corro. No sé hacia dónde. Tal vez lo he hecho antes. Mi instinto dice que sí. Mi cuerpo también. La sensación de déjà vu es insoportable. Como si ya hubiera intentado escapar y hubiera fallado. Necesito encontrar a alguien más. Necesito saber que todavía existen. Pero los módulos de comunicación solo me devuelven estática, sin voz, sin sonido humano. Intento llamar en el canal abierto, pero antes de que mi propia voz resuene, el sistema responde primero, con mi voz, la misma entonación, la misma pausa, pero no fui yo. La nave habló primero. El terminal parpadeó erráticamente. Las líneas de código se disolvieron antes de que pudiera leerlas. Mis intentos de reescribir los registros fueron inútiles. Desde que presioné la tecla de confirmación, el archivo se distorsionó, convirtiéndose en símbolos inconsistentes. No eran caracteres desconocidos, sino patrones que parecían vivos, pulsando como si respiraran conmigo. El sonido estaba allí de nuevo. No era una alarma, ni una falla en el sistema de ventilación. Algo más íntimo, un ritmo lento y pausado, una cadencia irregular pero familiar, mi propio aliento, replicado en los altavoces de la nave, o tal vez era el de otra persona, o de todos nosotros, o de nadie. Traté de hablar, de llamar por el comunicador. Mi voz se perdió en el silencio sintético de la nave, sin eco, sin respuesta. Las cámaras solo mostraban corredores vacíos, cabinas desocupadas, pero sabía que no estaba solo. Podía sentir la presencia en el borde de mi percepción, en las sombras que no pertenecían a ninguna parte. La pantalla frente a mí parpadeó una vez más. Apareció un nuevo mensaje, pero no era mío. No lo había escrito. La frase estaba incompleta, interrumpida como si alguien o algo se detuviera a mitad de pensamiento. El último registro debe ser. Y luego la línea de texto se disolvió en una bruma indistinta, como si nunca hubiera existido. Los pulsos de sonido aumentaron. No eran fuertes, ni agresivos, pero estaban más cerca, rítmicos, una imitación perfecta de una respiración ansiosa, pero sin pulmones. Cada ritmo vibraba dentro de mí,
sincronizándose con mis propios sentidos hasta que ya no podía distinguir dónde terminaba el sonido y comenzaba mi cuerpo. Las luces del terminal parpadearon. Mis manos flotaban sobre el teclado, pero no podían moverse, como si algo dentro de mí estuviera esperando, como si hubiera una parte de la nave que solo observaba. La línea final de código apareció en la pantalla, sin mi intervención. Algo lo había escrito. Algo sabía que yo estaba leyendo. El último registro debe ser tú. El sonido cesó. La respiración se detuvo. Pero todavía estaba aquí. Creo